Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy día. A ver, espero que se encuentren muy bien, con ánimos para participar en la clase, ¿sí? A ver, quiero dividir esta hora, bueno, los minutos que me quedan, en unos minutos para análisis gramatical y el resto para avanzar un poquito más en vocabulario filosófico. A ver, vamos a revisar el deber. No sé, ¿quiénes de ustedes ya hicieron la tarea en la que les pedí que hagan el análisis filosófico de las oraciones en las hojas 5 y 6? ¿O ya pasó el plazo? ¿Para cuándo fue? Mañana, profe. ¿Para mañana? ¿Quién ya tiene terminado? ¿Nadie? A ver, ¿alguien hizo la página 5? Yo, profe. A ver, vamos contando, diga número 1 y continuamos para ver cuántos hicieron ya la página 5. Yo, profe. A ver, siga 2, ¿quién más? 3. 3, 4. 4, 5, Marcelo. ya 5. Bueno, 5, está bien. Les pido por favor que no dejen todo para el último. De ser posible, para la siguiente clase. Pero por supuesto, yo comprendo, tienen otras actividades o por dificultades de la situación en la que estamos. No es, a veces no hay las condiciones como para hacer las tareas como uno quisiera, ¿sí? Bueno, a ver, verán, voy a ver, hagamos de la página 5 el último ejercicio. El número 30 es uno de los más largos, pero extensión no significa complejidad, ¿sí? Dice, la inmortalidad no está solo en vestir, perdón, la inmoralidad, disculpen. La inmoralidad no está solo en vestir, en el comer y beber, sino también en el corazón. ¿Sí? Ya, voy a abreviar, voy a poner lo esencial de esta oración en el pizarrón. A ver, estamos página 5. A ver, dice, la inmoralidad, pongamos, a ver, está en vestir. ¿Sí? A ver. Ya. A ver, para terminar la vuelta, la ronda de preguntas, hay unos pocos estudiantes que todavía no han contestado. A ver, por ejemplo, Tania. Nancy. A ver, segundo estudiante que no me contesta. Empecemos por el verbo. Cristel. Sí, profe. El verbo, por favor. ¿Y qué tipo? Es vestir. A ver, ahí, ya. Ese es un verbo. ¿Cuál es el otro? Está. Ya.
Gracias. A ver, vamos, siguiente vuelta. A ver, Byron no está aquí, ¿no es cierto? No, ya. A ver, vamos. A ver. Estefanía. Sí, profe. A ver, por favor, ¿qué tipo de verbo es está? Verbo transitivo. No, Intransitivo. tampoco. Otra categoría. Verbo copulativo. Sí. Ya. Copulativo. A ver, ¿cuáles son los verbos copulativos en a ver, el Alison? No. Ya. A ver, necesito la definición de verbo copulativo. Cristian. Cristian. A ver. A ver, ¿qué pasa? Que no están participando. Alexandra. Profe, ¿no son los que expresan relación o cambio? Permanencia. No, no. ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa, Alexandra? ¿Qué significa la cópula? ¿Qué es una cópula? ¿No? A ver, Nicole. Profe, Ah, no está aquí, ¿sí? ¿no son la unión de dos Claro, términos en una claro. letra? Ya, ¿qué está uniendo? A ver, Alexandra me contestó. Sí, profe. Alexandra, correcto. Cópula significa unión, pero ¿unión entre qué y qué? Dos términos en una oración. ¿Cuáles son esos dos términos? Especifique. Estar y vestir. No, 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 no. No, verá. Está, Marcel. A ver, pero necesito que me diga El atributo con el sujeto. eso, eso. ¿Quién respondió? Elian. Ya, gracias, pero, a ver, Elian. Correcto, entonces, bien. Ahora, verán, ¿qué diferencia hay entre está y vestir en que el segundo verbo no está conjugado, está en infinitivo, ¿sí? En este caso, cuando un verbo está en infinitivo, es decir, en español, cuando termina en ar, er, ir. Recuerden, la conjugación española tiene tres clases. La primera sigue el modelo de amar, la segunda puede ser beber y la tercera vivir. Las terminaciones del infinitivo son ar, er, ir. Los infinitivos de los verbos, o más exactamente, la forma infinitiva de los verbos, funcionan como si fueran sustantivos, ¿sí? Fíjense, aquí tengo una preposición delante de un verbo. Es como si dijera en el vestido, ¿sí? O en el vestir, ¿sí? Propiamente, esta palabra, por más que realmente sea verbo, la podemos analizar como un sustantivo. Es una forma sustantivada del verbo, ¿sí? Bien, ahora, y fíjense que está delante de una preposición. Esto es una frase preposicional, ¿sí? Bien, ahora, sabemos que la cópula
los verbos copulativos están uniendo sujeto y atributo. Y es lo que nos recordó Elian. Por lo tanto, ¿sí? Quiero que un estudiante, ya le voy a nombrar, me haga la pregunta para encontrar el sujeto. A ver, Lisbeth. Sí, profe. La pregunta para encontrar el sujeto. Del sujeto de estar, del verbo estar, Ajá. sería ¿quién está? Ya. A ver, pero no. Aquí no hay, en esta oración no hay el nombre de ninguna persona. Están solamente cosas. Por lo tanto, cambie el pronombre interrogativo. ¿Qué está? Eso es, gracias. Bien. Y la respuesta, Santiago. Que está en la No, ¿qué está? ya, que es para encontrar el sujeto, ¿cierto? Que Ajá. está en vestir. No, pues. Ah, no, pues, perdón. En la. Que está en la. Ay, es que está abreviado, Marcelo, Ya. no le. Inmoralidad. En inmoralidad, perdón. Ok. Bien, gracias, Santiago. ¿Sí? La inmoralidad está. Ahora, finalmente veamos en vestir. ¿Qué función cumple esta frase preposicional? ¿Sí? A ver, Joana. ¿Es el atributo del sujeto? Correcto. Bien. A ver, muy bien, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que y sabemos que es atributo simplemente porque el verbo es copulativo, nada más, ¿sí? Independientemente de el significado o el contenido de la expresión que esté después del verbo copulativo, ¿sí? El verbo me dice que el un elemento es del sujeto, el otro el atributo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Bien, eso es. ¿Alguna pregunta? Bien. No se dejen confundir. Ustedes tal vez pueden decir que esta preposición en está indicando un aspecto o una parte, y eso podría ustedes hacerles pensar que es circunstancial, pero no puede ser, ¿sí? Les puse este ejemplo para recordarles que el verbo copulativo siempre une sujeto con atributo. Cualquier cosa que esté acá, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que digo, a ver, el esfero es de $5. ¿Ya? Esto de acá, de $5, ¿qué es? ¿Qué función tiene? A ver, Pamela. Perdón, profe, ¿me puede repetir? No lo escuché. Esta expresión, de $5. El esfero es de $5. ¿Qué función cumple? ¿No? Pamelita. No me acuerdo, pero... No, pero estoy acabando de decir. Leslie. El atributo del sujeto, profe. Correcto. Atributo. ¿Por qué? La respuesta es porque está el verbo ser y es verbo copulativo, ¿sí? La cópula siempre une sujeto con atributo. Cualquier cosa que esté acá, atributo por el verbo copulativo, ¿sí? Ya, eso está en el resumen que les pasé, que hicieron el procesamiento, ¿sí? Bueno, pasemos a la página 6. ¿Sí? Profe,
¿podría hacer la 29 del ejercicio 5? Ya, perfecto. Dice, por oírle el rebaño se olvidaba de pacer. A ver, gracias por preguntar. ¿Sí? Bien. Y está subrayado el pronombre le. El verbo oír tiene tilde, entonces, por favor, pongamos... ¿Ya? Bien, entonces... Bien. Empezamos. Tenemos... A ver, verán, la pregunta es con respecto al pronombre le. ¿Qué función cumple el pronombre le? ¿Sí? Ahora, tengamos cuidado de hacer el análisis correcto. Este pronombre, debido a un fenómeno lingüístico de ciertas regiones del mundo hispano, puede inducir a un error, pero no debemos confundirnos. O sea, si nosotros tenemos claro, en primer lugar, el tipo de verbo, entonces, y el significado del mismo, no nos vamos a confundir para nada. ¿Sí? A ver, verán, voy a pedir que un estudiante me diga los verbos que tenemos en esta oración. A ver, Sebastián. ¿Se? A ver, no, pues, ¿se dice? Sí. No, pues, se no es un verbo. Eso es un pronombre. Le pedí que me diga los verbos. ¿Olvidaba? Ya, pero ahí se olvidaba. El verbo es olvidarse. ¿Ya? Ese es un verbo. ¿Cuál es el otro? ¿Oírle? A ver, pero no, es solamente Por el oír. verbo oír. Oír. Sin el pronombre, el verbo oír. ¿Ya? Gracias. Ahora, Luis. Sí, profe. Luis. Dígame, Marcelo. Ya. ¿Qué tipo de verbo es oír? Verbo intransitivo. No. Usted puede oír una conferencia, oír ruidos. Por lo tanto, ¿qué es? Transitivo. Ya. Gracias. Bien. Ahora, a ver, Milena está ahí. Sí, profe. ¿Qué complemento, sabe qué complemento lleva este verbo olvidarse? No, Marcelo, no me acuerdo. Ya no hay problema. Fíjese, este verbo olvidarse exige la preposición de, ¿sí? Olvidarse de algo. Tiene que estar esta preposición, por lo tanto, este complemento es de régimen, complemento de régimen. Estamos dejando de lado, y eso. A ver, bien, ahora hagamos, Milena, otra pregunta. Deme la pregunta para encontrar el sujeto de olvidarse. ¿Qué oyó? No, pues utilice las palabras que están ahí. No, dejemos el verbo oír aparte. Estamos acá en este verbo.
el sujeto de... La pregunta para encontrar el sujeto de... Se olvidaba. ¿Qué olvidado? No es correcto. Para que... A ver. El pronombre está mal. El olvidarse es algo que pueden hacer en sentido propio las personas. Por lo tanto, cambie el pronombre personal. Eso está mal. La pregunta correcta es... No sé, Marcelo. Milena, ya. Ya, gracias, Milena. A ver. Leonardo. ¿Qué se olvidaba? No. Ya les digo, la acción de olvidarse solo pueden hacer personas. No, los objetos no se olvidan, pero unas ¿Quién se personas... olvidaba? Repita, por favor. ¿Quién se olvidaba? Eso, ahí estamos bien. Gracias. Y la respuesta es, Denise. Sí, profe. La respuesta, ¿quién se olvidaba de pasear? El rebaño. Correcto, gracias. Verán, entonces voy a poner aquí verbo 1 y aquí verbo 2. El rebaño es sujeto del verbo 2. ¿Ya? ¿Quién se olvidaba de pasear? El rebaño. El rebaño es una persona. Si es que alguien de ustedes, bueno, es un conjunto de personas más bien, no es una oveja, es el conjunto de ovejas. Una oveja se puede olvidar y todas las ovejas del rebaño se pueden olvidar, ¿sí? Me imagino que el pastor está tal vez tocando flauta o cantando, no sé si contándoles una historia, algo está haciendo el pastor con las ovejas que todas le ponen atención y se olvidaron de pacer. Pacer es comer la hierba, ¿sí? Bien, entonces, si es que les parece extraño que las ovejas sean personas, es porque tal vez están teniendo una visión aristotélica de lo que es una persona. Persona es un ser que tiene inteligencia y voluntad. ¿Qué es inteligencia? Es una manera de conocer el mundo, que no es solamente sensorial, perceptiva, sino que es un poco más complejo, ¿sí? Una oveja puede darse cuenta de regularidades, y eso es una especie de ley, de generalización. Eso lo hace porque son inteligentes, ¿sí? Y por supuesto las ovejitas, cada una tiene sus deseos, eso es voluntad, ¿sí? Entonces, para reemplazar a las personas, utilizamos el pronombre quién. ¿Quién se olvidaba? ¿Sí? ¿Quién se olvidaba? El rebaño, ¿sí? Sujeto del verbo 2, ¿ya? Ahora, vamos acá. Aquí tenemos una preposición y el verbo en infinitivo, ¿sí? Recuerden, los infinitivos en español terminan en ar, er, ir. Amar, beber, vivir, ¿sí? Bien, y este pronombre está complementando al verbo oír, ¿ya? Ya pusimos el tipo de verbo al que pertenece oír. Sabemos que es transitivo. Ahora, quiero que el siguiente estudiante me dé la pregunta para encontrar el objeto directo. A ver, ¿está ahí Alex? Sí, la pregunta sería ¿oír a quién? Correcto, muy bien. Y la respuesta es... A ver, Erika.
Tatiana. Profe, ¿era la pregunta, la respuesta del objeto directo? La respuesta es el objeto directo, ¿ya? Por lo tanto, le es objeto directo. Bien. Ya, gracias, Erika. Está bien. Bien, ahora, normalmente, lo que exige la gramática, ¿qué tipo de pronombre debería ir aquí? ¿Sí? Verán, el le, cuando le hace de objeto directo, significa que ese pronombre está reemplazando a alguien masculino singular. No puede ser femenino, porque ahí habría una falta de concordancia. Si es que el objeto directo fuera femenino, entonces sería por oírla. No podemos utilizar el pronombre le para objeto directo femenino. Por lo tanto, sabemos que el objeto directo es masculino. ¿Sí? Masculino. Ahora, el pronombre de objeto directo para masculino, en sentido estricto, ¿cuál es? A ver, Mary. Sería él, profe, no sé. Perdón, ¿él? Ah, No, sí. él es para sujeto. El pronombre él tiene que estar tiene que hacer la función de objeto directo. ¿En qué forma se transforma el pronombre? Este pronombre solo se usa en ciertas partes, pero por ejemplo, en Loja o en Tulcán no hablan ellos de esta manera y tampoco escriben así. Nosotros podemos, lo hacemos, pero ni en Loja ni en Tulcán se hace. Supongo que al sur de Colombia, al norte de Perú, hablan así. Y en otros lugares, en España, ¿no? A ver, ¿alguien tiene la respuesta? Lo, Marcelo. No, profe. Ay. Gracias. Ya, a ver. Bien. Ya, perfecto. Entonces lo apropiado debería ser por oírlo. Por oírlo, ¿sí? El rebaño se olvidaba de pacer. ¿Ya? Bien, entonces, normalmente el pronombre le, la forma que termina en e, ¿sí? Para primera persona es me, ¿sí? Para, a ver, por ejemplo, por oírme, para la segunda persona es te, y la tercera es le. Normalmente esas formas de los pronombres es para objeto indirecto, pero por ese fenómeno que se llama de leísmo, ¿sí? En vez de lo, empleamos el le. Pero que eso no nos haga equivocar, ¿sí? Oír las noticias, ¿sí? Oír unos gritos. Sabemos que este verbo es transitivo, por lo tanto, debe llevar objeto directo. Y la pregunta es, ¿oír a quién? ¿Sí? La respuesta es a él. Eso es por oírlo. Objeto directo. Este pronombre está bien. Es un uso que está aceptado por la Real Academia. Es correcto, pero lo aconsejable sería, o lo que se sugiere, es que pongamos lo cuando el objeto directo es masculino. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? O bueno, creo que más bien dejemos ahí para hacer un poquito de vocabulario filosófico. ¿Sí? Voy aquí a parar el